Saludos cordiales. Eternas lunas para todos ustedes. Una vez más, en este lunes de lo que es los libros del cuervo. En los libros del cuervo, como ustedes recordarán, siempre tenemos la oportunidad de conocer autores novedosos, algunos probablemente ya demasiado conocidos y otros simple y sencillamente sorprendentes. Bueno, afortunadamente tenemos tratando de prever algunas de estas circunstancias que luego ocurren también en una transmisión en vivo. Pues ustedes saben perfectamente, pues bueno, no siempre algunas cosas están dentro de la medida de nuestras posibilidades y pues bueno, esta situación tampoco lo estuvo, que en este caso fue la caída de un enchufe. Pero bueno, decía yo antes de este pequeño accidente, por supuesto, que nosotros procuramos dentro de los libros de cuervo que ustedes conozcan otro tipo de autores para ahondar aún más en estos temas que de alguna forma nos lleva la charla correspondiente a todo lo que es el género de lo gótico, de lo oscuro, hasta cierto punto también al terreno de lo que es lo muy profundo. Y esto se debe a que el hecho de que en muchas ocasiones el género de la poesía gótica se aproxime a todo lo que son los términos de lo que es la muerte, entre otras cosas, nos lleva justamente a pensar en esas circunstancias en donde cuestionamos lo que es nuestra vida, se cuestiona lo que nosotros somos y por supuesto, tales reflexiones se llevan a la poesía. No hay en este sentido nada tan enriquecedor como nosotros comenzar a plantearnos desde, desde el cuestionamiento cómo es que nosotros llegamos a escribir de tal manera tan intensa que aún con las más sencillas de las palabras, nosotros podemos hacer percibir a la gente de nuestro estado de ánimo de una manera tan clara que a veces asusta y sorprende por la manera en cómo nosotros lo podemos decir. Y es el caso del día de hoy, una de las luminarias de la poesía norteamericana. En este caso, la norteamericana Sylvia Plath. Estos poemas no viven. El diagnóstico es triste. Los dedos de manos y pies crecieron bastante. Sus pequeñas frentes se abombaron por la concentración. Si no caminaron por ahí como personas, no fue por falta de amor materno. No puedo entender lo que les ocurrió. Tienen la forma, el número, los miembros precisos. Se ven también ahí en su líquido de adobo. Sonríen, sonríen, me sonríen a mí. Pero los pulmones no se hinchan y el corazón no bombea. No son cerdos, ni siquiera son peces.
aunque tienen un cierto aire de cerdo y pez. Sería mejor que estuvieran vivos y así es como estaban, pero están muertos y su madre, casi muerta de enajenación, y miran como estúpidos y no hablan de ella. Las palabras fuertes, en este caso de Silvia Plath, por supuesto, corresponden sin duda alguna a una autora que tuvo una vida completamente difícil. De Silvia Plath se nos cuenta lo siguiente, digo, en las fuentes habituales, que en este caso no son otras las que consultamos, para decirlo claramente. Silvia Plath, pues, bueno, se dice en los datos generales que poseemos de la autora, nace en Boston el 27 de octubre de 1932 y fallece el 11 de febrero de 1963. Como se darán cuenta, muy poco tiempo es el que nos conservó a esta luminaria estadounidense, que además, por más señas, si se han dado cuenta, también nacería en el Boston de Edgar Allan Poe, en el Boston de un autor que también habló intensamente del fallecimiento, de un autor que también falleció, también habló de todas estas cuestiones, de un autor que también brilló por causa de la intensidad de su poesía. Saludos, maestro Bones, que anda por acá. Yo no sabemos quiénes anden por allá, pero por supuesto también les agradecemos muchísimo que se encuentren tanto allá como aquí, porque finalmente pues es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de estar con ustedes, de estar compartiéndoles todo este material, compartiéndoles todas estas reflexiones acerca de la poesía y por supuesto para leer un poco de poesía. Silvia Plath tuvo una vida complicada, primeramente, por causa del fallecimiento de su padre. Estamos hablando de algo que sucedió prácticamente a los 9 años de edad de la autora, prácticamente. Y entonces, al ver desaparecer a su padre, Silvia Plath tuvo la ocurrencia también de hacer lo mismo consigo misma. Por supuesto, ya desde tal parámetro podemos reconocer que una persona ha resultado sumamente afectada por las experiencias de su existencia. Y de hecho, pues se habló en aquel momento de lo que hoy modernamente se le conoce como el trastorno bipolar. De manera sucinta y breve, es una afección de salud mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, alternando entre episodios de manía y depresión, es decir, que de repente están muy contentos, están muy alegres, son personas que pasan de un estado a otro de ánimo de una manera muy veloz y pues no solamente, piénsenlo bien en este caso, no solamente es que cambien de humor, porque normalmente la gente habla de los cambios de humor como si se tratara de un trastorno bipolar. No. Tenemos dentro de estas situaciones el ánimo, la energía, la actividad y por supuesto las ideas de una persona. Cuando nosotros leemos a Silvia Plath y nos encontramos justamente con este poema, que es el de Stillborn, nos damos cuenta de que el texto habla acerca de aparentemente la forma en cómo observa su propia poesía, sus propios textos y por supuesto la manera en que habla de ellos. Pareciera dar a entender que los ve deformes, que no los ve completamente acabados. Palabras terribles, por ejemplo, cuando dice, les sienta también el líquido del encurtido, que es de otra traducción de otro término que pusimos hace un momento, que es, les queda también en el líquido del adobo. Pues por supuesto, está refiriendo a esta costumbre de conservar en vinagre algunas cosas y pues, tenerlas dentro de un frasco de vinagre.
Me sonríen y me sonríen y me sonríen y aún así los pulmones no se llenan y el corazón no arranca. De alguna manera, pues está dando a entender, toda mi poesía ha fallecido, toda mi poesía no está viva, toda mi poesía, de alguna manera, le falta eso que debiera animarla, eso que debiera darle existencia. Si todo esto que dice Silvia Plath en sus propios textos no es suficiente para convencerlos, de alguna forma, de que pues ella tenía un estado de ánimo muy, muy especial, una forma muy, muy especial de decir las cosas, que además se colindaba y se acercaba muchísimo a todos los términos de lo que viene a ser el pensamiento del oscuro, no sabría qué más citarles a ustedes. Stillborn, Nacidos Muertos, que es el nombre del poema, por supuesto, en su versión en inglés, tiene una característica muy especial. Digo, sé perfectamente que algunos no conocen el inglés, no importa. Ahorita vamos a leerlo simple y sencillamente por el placer, no solamente de leerlo, digo, ¿para qué negarlo? Me gusta mucho la lectura en esta lengua. Pero se van a dar cuenta de algo. A ver si se dan cuenta una vez que lo hayamos leído. These poems do not live. It's a sad diagnosis. They grew their toes and fingers well enough. Their little foreheads bulged with concentration. If they missed out on walking about like people. It wasn't for any lack of mother love. Oh, I cannot explain what happened to them. They are proper in shape and number and every part. They sit so nicely in the picking fluid. They smile and smile and smile at me, and still the lungs won't fill and the heart won't stop. They are not pigs. They are not even fish. Thought they had a piggy and a fishy air. It would be better if they were alive, and that's what they were. But they are dead, and their mother near death with distraction. And they stupidly stare and do not speak of her. El verso en inglés parece cincelado en piedra. Casi no hay movimiento. Normalmente cuando leemos cosas en verso, siempre hay un movimiento rítmico, por lo regular. Exactamente, bueno, acá Bonnie ya le dio el asunto por el cual bueno, yo traje esta autora dentro de este ciclo de poetas cerca de las sombras. Vampiresco e intenso, sí. O sea, curiosamente es un texto que habla de algo muy depresivo, pero por supuesto la manera en que está el inglés, independientemente de mi interpretación que yo tenga, es intensa, porque son palabras muy sencillas, son palabras muy, muy claras, son palabras que en este punto, al final de cada verso, son muy cortas, muy cortantes, muy acentuadas. Y por supuesto, está el contenido de las palabras. Silvia Plath prefirió palabras sencillas, cotidianas, estas palabras que de alguna manera en la rutina se oyen muy huecas. Y se oyen muy huecas porque lo usamos para cualquier cosa. Hablamos naturalmente de líquido en vinagre. Bueno, nada más vulgar que el vinagre. Pero la autora le da en este caso el valor de un líquido de conservación de la vida y de la muerte. Palabras sencillas que de alguna manera hacen resonar un tanto cuanto su grito interno. Aunado a ello, después de la pérdida de su padre, vendría lo que tendría que ser la segunda desdicha en su existencia. Su matrimonio con el otro también escritor, gran escritor por cierto, Ted Hughes. ¿Por qué razón sería una desdicha esta situación? Evidentemente, porque en este caso
Ted Hughes, quien le engendraría 3 hijos a Sylvia Plath, acabaría siéndole infiel, en este caso, lo cual terminaría por disparar todas las cosas y todos los monstruos que había en la cabeza de la autora. Se sabe también que el motivo de la infidelidad, la escritora también, Asia Weevil, tampoco tuvo una buena relación, en este caso con Ted Hughes. Aparentemente, pues creo que al señor no se le daba mucho esto de tener relaciones sanas, en este caso, porque mientras que Asia Weevil habría perdido una hija de él, según tenemos conocimiento, el caso de Sylvia Plath fue que a partir de que ella lo supo y de que vio que no podía hacer absolutamente nada, comenzó su rutina de visitas, primero al psicólogo, después al psiquiatra. Y la medicina psiquiátrica determinó tratamientos con electroshocks. Recuerden qué años eran. Eran años en donde el tratamiento de una situación mental no era tan sencillo. Y el electroshock se recomendaba sobre todo en el caso de personas como ella, porque lamentablemente ella en múltiples ocasiones llegó a atentar contra su propia existencia. Timonage, saludos cordiales. Aquí estamos saludando desde la plataforma de TikTok, por supuesto. Por supuesto, agradecemos muchísimo a la maestra Yvampi también en TikTok que nos está permitiendo la transmisión en este caso. Y bueno, saludamos rápidamente ahora en Facebook, aprovechando la pausa ahorita. Ángel Valentín Vicente Fino, no, llegas bien, estamos empezando apenas, estamos comenzando a dar los datos y pues uno de los datos importantes, eso sí, hay que recordarlo, pues es que la autora Sylvia Plath vendría a ser la esposa de Ted Hughes y en forma resumida, Ted Hughes le sería infiel y la autora que ya desde los 9 años tenía una serie de problemáticas por causa de su precario estado mental, ya cuando se enteró de la infidelidad de Ted Hughes, tuvo tratamiento con electroshocks que a pesar de todo no logró nada por ella y más al contrario aceleró el camino hacia su propio fallecimiento, atentando ella misma contra su propia existencia. Sos Baudelaire, bueno, evidentemente sabes que si nosotros hablamos de este tipo de poetas, seguro ya hablamos de Charles Baudelaire. De hecho, en los inicios de los libros del Cuervo, pues uno de los primeros autores que tratamos y por supuesto también hablamos del tema de su obra Les Fleurs du Mal, Las Flores del Mal, obra incumbre, bueno, cobra cumbre en este caso de el gran poeta francés. Hay un tanto cuanto de impostura en Baudelaire, será cosa que lo volvamos a tratar en algún momento, sobre todo porque hay todavía otro tema que se quedó con Charles Baudelaire. Entonces, en su momento, Ángel, vamos a platicar una vez más, porque siempre es un gusto hablar sobre este poeta, una vez más hablaremos sobre Charles Baudelaire. Pero por el momento, no, bueno, ¿qué te puedo yo decir de Bukowski, no? Pero en este caso, lo que pasa es que a Bukowski no me ha dado por traerlo, porque básicamente aquí hablamos, estamos tratando de acercar a todos los poetas que de alguna forma se acercaron a la cuestión de sombras. El problema es que Bukowski, si bien se ha acercado a esas sombras, en realidad hay un tanto cuanto de actitud demasiado bohemia, demasiado cínica, demasiado fuera de todo lo que es razonable en este sentido con respecto a lo que es la moral convencional, que más bien Bukowski merece otro apartado dentro de ello. Ahora que por supuesto también tiende al decadentismo y que de esta manera es como se relacionaría un poco con el estilo gótico, podría ser. Esa es la cuestión. Por eso ahorita en este ciclo estamos hablando básicamente, pues bueno, de autores que se acercan a las sombras y Sylvia Plath fue una de ellas. Y ya lo vimos por qué. Primero la concepción de su propia poesía en Stillborn.
Ahora, a continuación, la forma en que la propia Sylvia Plath habla de su relación con el mundo, con el universo y con todas las cosas. Sin duda alguna, también resulta por demás muy cercana al estilo gótico. I am vertical, but I would rather be horizontal. I am not a tree with my root in the soil, sucking up minerals and motherly love, so that each march I may glean into life. Nor am I the beauty of a garden bed, attracting the share of us, unspectacularly painted, unknowing I must soon unpetal compared with me. A tree is immortal, and the flower head, not tall but more startling, and I want the one's longevity and the other's daring. For tonight, in the infinitesimal light of the stars, the trees and the flowers have been strewing their cool odors. I walk among them, but none of them are noticing. Sometimes I think that when I am sleeping, I must perfectly resemble them. Thoughts on them. It is more natural to me, lying down. Then the sky and I are in open conversation, and I shall be useful when I lie down finally. Then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con la raíz en la tierra, absorbiendo minerales y amor maternal, para que cada marzo pueda brillar en hojas. Ni soy la belleza de un jardín atrayendo mi cuota de y espectacularmente pintada, sin saber que pronto debo perder los pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal y una flor no es alta, pero sí más sorprendente. Y deseo la longevidad de uno y la audacia de la otra. Esta noche, a la luz infinitesimal de las estrellas, los árboles y las flores han estado esparciendo sus frescos aromas. Camino entre ellos, pero ninguno se da cuenta. A veces pienso que cuando duermo, debo asemejarme a ellos con la mayor perfección. Pensamientos apagados. Es más natural para mí yaciendo. Entonces, el cielo y yo conversamos abiertamente y seré útil cuando finalmente me acueste. Entonces, los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. No sé ustedes, pero yo no he escuchado otra forma tan bella de hablar del deseo de fallecer. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No sé si con esto ya nos quedó un poquito más claro cuál es el sentido del poema. Y cuando en términos, sobre todo muy tiernos, el cielo y yo conversamos abiertamente y seré útil cuando finalmente me acueste. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez y las flores tendrán tiempo para mí. Es decir, voy a ser la tierra que por fin van a tocar los árboles, las flores, las cosas en vida, porque finalmente yo seré útil. Nos comentan en TikTok de manera muy cierta, muy depresivo, como si estuviera despidiendo. Es que esa es la idea, Bonnie. Por acá, volvemos rápidamente a Facebook, en donde, por supuesto, siguen nuestros amigos, Maestro Staniel, muy
Buenas noches, eternas lunas para ti, eternas lunas para todo nuestro auditorio, que pues ahorita está quedando para escuchar un poco de la poesía de Sylvia Plath. En efecto, toda su vida fue de alguna manera como estarse despidiendo. Ese acercamiento con la muerte, ese acercamiento con la tristeza, finalmente lo supo expresar a través de palabras demasiado sencillas. Y estas palabras sencillas finalmente lograron el efecto adecuado. Ese efecto que de alguna manera nos produce a nosotros escuchar en un tono tan solemne, pero a la vez tan sencillo, que si bien sí, es como si se estuviera despidiendo, pero no solamente eso. Es una despedida bucólica, es una despedida que habla de campo, es una despedida que habla de que ella misma asume su fallecimiento como algo que debe suceder para darle origen a un ciclo. Puede parecer algo inútil el sentido de embellecer la muerte, pero finalmente eso es lo que está haciendo la autora. Dimonovich, muchísimas gracias. Así era Silvia Plath, así fue su matrimonio. Y uno de los datos que me sorprendió de la biografía de la autora fue que la gran injusticia es que los textos de Silvia Plath no habían sido coleccionados, no habían sido editados. Habían salido un par de volúmenes, nada más. ¿Saben quién se encargó de antologar la obra completa de poesía de Silvia Plath? Ted Hughes, su marido, el que le habría sido infiel. Mucho de la obra de Silvia Plath se habría perdido porque pues ella no se preocupó de publicarla. Ciertamente pues tenemos su novela autobiográfica La campana de cristal de Crystal Jaw. Tenemos por supuesto algunos textos de poemas. No solamente escribía, en este punto hay que recordarlo, no solamente escribía el tipo de poesía pues tradicionalmente conocida como, en este caso, poesía para adultos, sino que también cuenta con otras obras en donde, además de los poemas completos, la poesía de también tiene obras para niños. O sea, fue una mujer que supo de alguna manera también cuál era el momento, tener versatilidad dentro de su obra y no preocuparse en mostrar todas estas posibilidades de su obra. Quiso mostrar cómo escribía para los niños, quiso mostrar cómo escribía también para la tristeza, para la soledad, para la depresión. Quiso también expresar, porque The Crystal Jar de alguna manera habla de eso, la campana de cristal habla justamente del tema de cuando ella ya sospechaba el tema de la infidelidad de Ted Hughes. Y lo refleja ahí. Entonces, podríamos decir que, pues bueno, hay una gran cantidad de cosas con Silvia Plath, pero la más sorprendente es precisamente justo su marido, que además, bueno, sí escribió un texto en donde reconoce ese error que cometió, porque fue un error para él, reconoce que no fue correcto lo que hizo con Silvia Plath, y menos, pues bueno, teniendo en cuenta su fragilidad. Ahora, algo hay que decir que en un dado momento sabemos qué tan volátil es el ámbito de lo literario. Y aquí hay, por ejemplo, pues una persona que normalmente tiene la habilidad de hacer, aquí entre el público quiero decir, entre la audiencia que nos acompaña el día de hoy, en este caso, y esa persona es el maestro Stania.
El maestro Staniel tiene una capacidad, bueno, ahorita que estamos hablando de estos textos, de estos autores, debo contarles que el maestro Staniel trabaja conmigo en la revista de Literpop. Y bueno, este artículo del que estoy leyendo varias cosas, que también lo voy a citar para que ustedes, si quieren, lo consulten, lo lean de una manera completa. Es un artículo que también escribe con Literpop. Staniel normalmente hace unos artículos muy interesantes en donde habla de parejas de autores literarios. Yo esperaría que en algún momento pues se le ocurra tratar